Eh, la oración en el Getsemaní. Y como vemos, es tan difícil este pasaje, porque es como uno tratar de explicar allí en el Éxodo por qué la zarza no era llena de fuego, pero no se consumía. Y la hermana Gloria García, yo casi no llegué a hablar con ella mucho, pero era una hermana que lo motivaba a uno y varias veces me llamaba aparte y les abro el corazón y me decía, que cuando usted habla yo veo que ese como el corazón de Dios en usted, por su sinceridad, por la forma en que usted dice, pero cuando yo me miro, yo no me veo así, yo me veo como pecador, malo, y que no merezco ni siquiera estar aquí hablando de la palabra del Señor, y mucho menos de este pasaje. Y aún el gran predicador Spurgeon decía que ningún ser humano, que para él ningún ser humano era capaz de explicar este pasaje allí de la oración en el Getsemaní de una manera pues como correcta, debido a que nuestra capacidad como humano no alcanza a entender lo que estaba viviendo Cristo en este instante. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 39. Y como para poner en contexto este pasaje, Jesús les viene hablando a los discípulos, estuvieron allí en el aposento alto, le instituyó la cena del Señor, allí compartieron el pan y les dijo pues que cada vez que hicieran eso, se acordaran del cuerpo y de la sangre de Él. Y luego después les dice que se acuerdan cuando ustedes salieron a predicar que no llevaran ni bolsa, ni alforja, ni espada. Y pero él les dice, pero ya de ahora en adelante sí lleven esto. Y es más, si no tienen espada, vendan su manto y consíganse una espada. Y uno como humano lo malinterpreta mal y los discípulos le dijeron, no, aquí ya tenemos 2 espadas. Y Jesús les dijo, basta, como quien dice, no hablen más que ustedes no entienden esto. Y luego después salen de allí y se van hacia Getsemaní. Dice la palabra del Señor, versículo 39, capítulo 22 del Evangelio según San Lucas. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los Olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Él comienza este pasaje. Vemos que allí el Monte de los Olivos parecía que era como un lugar privado. Así igual que el aposento alto, igual que el pollino o el burrito. Dice que era de personas, pero las personas no saben quién era. Pero era como la gracia de Cristo que este lugar era el que él frecuentaba mucho. Porque allí era el Monte de los Olivos, entonces se llama Getsemaní, que significa prensa de aceite. Cuando Jesús llega allí y empieza a orar, dice el Evangelio según San Marcos, que llama a Juan, a Pedro, a Juan y a Jacobo,
y los llama aparte, que era como los más amigos de él, como los más parceros, se dice aquí en Medellín. Y entonces uno dice, entonces los otros ¿dónde quedaron? De pronto más atrás o algo, pero allí era un lugar donde él derramaba su corazón delante de Dios. Dice que prensa aceite y allí queda exprimida, allí queda el alma de Jesús, porque él empieza a orar y le dice a los discípulos, oren para que no entren en tentación. Y a veces orar es tan difícil. A veces uno levantarse a orar, muy maluco, y uno se despierta a la madrugada y piensa, no puedo dormir. Y no sabe que es el Espíritu que lo está llamando a uno pidiendo oración, ore. Jesús ya sabía y Jesús ya había dicho a los discípulos lo que iba a pasar. Él ya le había dicho, y aún hasta Satanás había tratado como de utilizar a Pedro para decirle, no, usted no muera. Que él le dijo allí, detente Satanás, y lo cayó. Y entonces es tan difícil uno entender allí este paso de que dice 100% Dios y 100% humano. O sea, que Jesús, nosotros ya hemos explicado esto aquí varias veces en la iglesia, en la congregación, y nos damos cuenta de que cada vez que lo queremos explicar de nuevo es tan difícil, porque Él era igual al Padre, igual al Espíritu Santo, pero igual a nosotros como humanos, pero sin pecado. La única diferencia era que era sin pecado. Y en nuestra humanidad nosotros tenemos muchas debilidades como humanos. Si usted está dormido allí tranquilo y de un momento a otro siente un ruido, usted se despierta asustado, ¿sí o no? Usted se despierta asustado. Si usted sabe que el día de mañana le va a pasar algo malo, o se le dañó el carro, o le van a quitar su casa, el lugar donde vive, y usted es como un temor en uno, un miedo. Este era lo que Jesús estaba experimentando en ese momento. Por eso les dice a los discípulos, oren para que no entren en tentación. ¿A qué lo lleva uno la tentación? Al pecado. ¿A qué lo lleva uno la tentación? A desagradar a Dios. ¿Por qué? Porque la tentación viene desde el diablo. Hay pruebas en nuestras vidas. Dice, ustedes van a ser pasados por fuego y todo eso. Pero la tentación es lo que el enemigo hace para que uno se aparte de Dios. Y antes de estos versículos que le está dando, dice que el mismo Satanás había pedido a los discípulos para zarandearlos, para sacudirlos, como quien dice, déme permiso para sacudirlos. Y Jesús dijo, pero yo oré para que no le falte la fe. Pase lo que pase, nunca nos va a faltar la fe. Y Él está allí orando. Y cuando vemos allí en medio de la oración y de la angustia de Jesús, no dice qué pasa. Habían mártires que fueron pasados por fuego, mártires cristianos que lo apedrearon como Esteban, y otros que estuvieron en el circo romano. Allí les soltaban los leones, los mataban, se reían de ellos por ser cristianos. Otros que los volvieron antorchas de fuego, otros torturados en las cárceles, eran allí metidos en una celda y no podían dormir y les echaban ratas hambrientas grandes, y apenas ellos empezaban a dormir, las ratas de una veían el descuido y empezaban a morderlos y no podían dormir. También los sacaban para un ratico para el sol y después los metían en cavas refrigeradoras, y uno los ve que eran como más tranquilos, y uno ve que Jesús está allí como angustiado. Uno dice, ¿sería que esos hermanos eran más valientes que Cristo? Sabiendo que Cristo, con ese carácter que tenía como humano, tenía un carácter y era firme. Y no es así. No es así. Cuando vemos
que él se apartó en el versículo 41, se apartó a distancia como de un tiro y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Marcos dice, se refiere como Abba Padre. Abba Padre es una expresión que ningún judío, ningún israelita se atrevía a pronunciarla, debido a que es como papito, como mi papá, el que más quiero, mi fuerza están en ti. Y uno ve un niño cuando está angustiado que va donde su papá y papi, yo tengo mucho miedo. Y a nosotros nos pasó a veces con Valeria. Cuando estaba más pequeña llegaba a la pieza que con miedo, es que no puedo dormir porque tengo miedo, y veía como ese refugio en nosotros. A no ser de que era un truco de ella para dormir con nosotros, pues, pero uno le veía como ese miedo, y ya cuando llegaba ahí, entonces esa era la expresión de Jesús, viéndose un niño que está clamando a su Padre, que está suplicando: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Cuando vamos al Antiguo Testamento, la palabra copa o cáliz era referido en Jeremías, en Isaías, que el cáliz de la ira, del furor de Dios, que se derramará sobre las naciones. Y ya Jesús sabía lo que era la ira de Dios, lo que era todo un infierno, toda la maldad sobre él. Y ahí lo veíamos en el video de cómo, me imagino que la muerte era atormentándolo. No, es que ningún hombre es capaz de pasar por eso. Ningún ser humano tiene la capacidad de resistir la muerte. Todos quedan allí muertos. Y entonces es esa angustia de él. Y dicen varios comentaristas de que si no fuera porque Dios mandó el consuelo, él hubiera muerto en ese momento. Porque cuando dice que en el versículo 43, como para entrar ya en el ruego, como ya pasar de la oración a lo que es el ruego, y dice en el versículo 43 que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, no para quitarle el dolor, no para quitarle la angustia, sino para fortalecerle. Él, siendo el Hijo de Dios, vino un ángel a fortalecerle. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos, un ángel es superior en fuerza, en capacidad, y él podía haber dicho: Señor, manda a todos los ángeles o millares y listo, y se acabó el problema. Pero no, él seguía allí clamando al Padre. ¿Por qué? Porque él quería ser obediente. Él quería hacer la voluntad del Señor, vivir una vida de testimonio para nosotros. Y dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto se llama hematidrosis, que es cuando la tensión alcanza un nivel tan alto que los vasos capilares se revientan y se mezcla la sangre con el sudor. Uno les decía que es tan difícil, porque es que eso no lo vemos nosotros así como así, pues en cualquier parte. Ay, mira que es que aquel está tan... No, era tanto el nivel de angustia y de tensión que él tenía, que Jesús tenía allí orando al Padre y escuchando esas voces del enemigo y no sé cuánta cosa, no podría decirlo, que le brotaban sangre de sus vasos capilares y se revolvían con el sudor y caían a tierra. Y tenemos que ver que lo hace énfasis el Evangelio de San Lucas, ya que Lucas era un médico y por eso él puede hablar de esto. Los evangelistas no se privan de hablar las cosas como son, y por eso es que vemos que Lucas hace énfasis en esto, al contrario de Marcos y Mateo, que
que dejan estos versículos como más bien quietos ahí. Y él iba en ese momento a experimentar el abandono. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos abandonados? Que Dios nos dejó, que Dios nos desamparó, que ahora qué vamos a hacer. Y hay veces que uno como, ¿dónde está él, pues, el Dios de la Biblia? ¿Dónde está el que nos puede sacar de este problema tan grande que tenemos? ¿Dónde está? ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué está quieto? Jesús sabía lo que le iba a pasar. Pero, y me perdona la distancia que debo de tener con las mujeres, pero es como una mujer encinta. Una mujer cuando está en embarazo, ella sabe que va a llegar ese momento donde es el dolor, donde ya mi esposa me decía cuando tenía como 8 meses, que no, yo ya no aguanto más, ya no resisto, ya no soy capaz de dormir, pero al principio ya sabía que pasaba eso. Y ningún hombre, yo creo que somos capaces de soportar el dolor de cuando una mujer da encinta, porque nosotros somos más quejambrosos. Nosotros cualquier dolorcito y ay, somos llorando. Y una mujer sabe que viene eso, pero lo sabe teóricamente. Cuando se experimenta el dolor, y ya Jesús estaba llegando a esa experiencia, a sentir ese dolor del abandono del Padre, de saber que ya iba a quedar solo. Y entonces ahí es cuando vemos que su oración humana quedó al nivel de la voluntad de Dios. ¿Y qué dijo? Que se haga tu voluntad, que no sea como yo quiero. Si es posible, pasa de mí esta copa y todo, pero que se haga tu voluntad. Y en la pandemia reflejó mucho lo de nosotros como cristianos. Yo pienso que fue un tiempo, aunque eso lo vivimos casi a diario, pero fue un tiempo donde Dios nos mostró a nosotros en dónde estábamos cimentados. Porque si la voluntad de Dios era que nos diera el bicho y muriéramos, esa era la voluntad. Si la voluntad era que se muriera nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra madre, nuestros hijos, nuestros seres más queridos, esa era la voluntad de Dios. ¿Cuál problema hay en que no hubiera cogido el coronavirus y no hubiera matado? Pues yo me preguntaba eso, ¿qué problema hay? Entonces ya queremos que Dios no haga con nosotros según como nosotros oramos y como nosotros queremos y lo que pedimos es esto. Y hay una exclamación por ahí de una persona que es como muy espiritual y dice: Señor, no aceptamos de ti un no. No tiene ni lógica, nunca ha leído la palabra de Dios, no sabe quién es Dios, no sabe quién es Cristo, no sabe. ¿Sabe? ¿Cómo así que yo le pido algo al Señor y Padre, en el nombre de Jesús? Cuando nosotros, el problema aumenta, mayor es nuestra oración, mayor nuestra intensidad de oración, más seguida es. Y doy un testimonio de que cuando Valeria nació, a los 5 días se le pusieron los ojos todos amarillos, y cuando eso pasa, la pelada se muere o crece mal. Sí, entonces nosotros de una corrimos pan del médico, allá la revisaron y todo. No, era por la noche, eran como las 9:30, 10 de la noche, y nos dijeron: vuelva mañana temprano porque esa niña está en peligro. No recuerdo el nombre de esa enfermedad, ella está en peligro, tiene que venir, tenemos que meterla en exámenes y todo. Solamente tenía 8 días de nacida. Y empezamos a orar. Claro, cuando uno está en mayor dificultad, cuando uno tiene como esa presión, es más las ganas de uno orar y ahí sí de pegarse más. Entonces me imagino
a Jesús allí sabiendo, él sabía lo que era la muerte, sabía lo que era el furor de Dios, el que se iba a derramar sobre toda la humanidad, sobre él, orando con esa intensidad. Y nosotros oramos y suplicamos de esto y de aquello, pero a lo último le dijimos que se haga tu voluntad. Si has de crecer mal, con problemas o qué, entonces mejor que se muera, pero que se haga tu voluntad. Al otro día la llevamos, la examinaron, le hicieron los exámenes y dijo, no, esa niña no tiene nada. No entiendo para qué la mandaron acá con tanta urgencia si ella no tiene nada. No, vea, y nos entregaron los papeles y váyase. Pero es la voluntad de Dios. Si se hubiera muerto, era la voluntad de Dios que ella estuviera de una vez adorando a Cristo y que no le tocara ponerse tapabocas, ¿sí o no? Entonces pasando ahí a eso, sería que Dios sí escuchó la oración. Dios sí escuchó la oración de él. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí la escuchó? Amén, amén. Dios siempre, el Padre, siempre nos escucha nuestras oraciones. Tenemos que estar siempre convencidos de eso. Y si pasamos por momentos difíciles, momentos de prueba, de angustia, de momentos de manténgase firme en Dios, manténgase firme en Cristo. No busque el pecado, no busque la forma de salirse más fácil. No, es que si hago esta trampita, entonces me libro mejor. Si salgo por este lado, por este lado vivo más relajado, pero no es la voluntad de Dios. Entonces mantengámonos en la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 5. El autor de la carta a los Hebreos, como señalando este punto en el Getsemaní, como a manera de la pregunta que yo le hice, aquí tenemos la respuesta. Capítulo 5, versículo 7 de la carta a los Hebreos. Dice la palabra del Señor: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No es que él haya desobedecido o que pasó de la desobediencia a la obediencia, no, sino que su obediencia llegó al límite extremo de ser obediente, y allí Dios lo constituyó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y aquí uno en esto podría quedar enseñando mucho tiempo, pero el orden de Melquisedec era la mayor orden en el sacerdocio para los judíos, para el pueblo de Israel. O sea que ya él era el sacerdote supremo, el cual se presenta delante de nosotros para librarnos del pecado. Entonces, sí, su respuesta fue allí, Dios lo escuchó y lo perfeccionó, y fue el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Quiénes le obedecen? Los que son redimidos, los que saben lo que hizo Cristo. Diga, ¿para dónde se va a ir? ¿Para dónde se va a ir? ¿En dónde se va a refugiar? ¿Qué va a buscar? ¿Qué hay otra cosa que pueda llenar a Cristo? No hay nada, no hay nada. Usted puede estar tirado en la más inmunda miseria aquí en la tierra, y si tiene a Cristo, tiene vida eterna para los que le obedecen. Y como consuelo, nunca se va a quedar así, nunca se va a quedar así. Vemos a Jeremías
cómo lo torturaban y todo por pronunciar la palabra del Señor. Entonces, como decía al principio Jesús, invierta en la espada, invierta en la espada, en la palabra de Dios, inviértale tiempo. Y para como conclusión, vamos a los últimos 2 versículos que leímos al principio, en Lucas capítulo 22, en el versículo 45. En el libro de Marco y Mateo, en los evangelios, vemos que él va y cada rato está con los discípulos, a pesar de su problema, a pesar de su agonía, de su desespero, él está pendiente de los discípulos. ¡Ey, si están orando! ¡Ey, pilas, que para que no entren en tentación! Y si lo dijera uno de los muchachos ahora, diría, ¡hey, ojo pues en la trampa! ¿Sí o no? En la trampa. ¿Por qué? Porque es que cuando uno no ora llega la tentación. Y cuando uno está desesperado, cuando uno no tiene como unos cimientos firmes, le pasa como al niño de ahorita, que aunque le habían dicho que los de aquí eran para bien, él hacía los que le hacían las cosas malas, ¿sí o no? Así somos nosotros muchas veces. Nosotros, no, siga lo que dice la palabra del Señor, pero hacemos lo que invita al enemigo simplemente para obtener resultados más fáciles y más buenos. Dice que cuando se levantó de la oración, versículo 25, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. En este evangelio dice que es por la tristeza. En los otros evangelios dice que es del cansancio. Y claro, ellos estuvieron todo el día en la Pascua, celebrando la Pascua y todo eso. Pero si usted sabe que se va a meter en problemas, usted no duerme tan fácil. Y si usted es un militar y le dicen que el enemigo, usted está en plena guerra y el enemigo lo está bombardeando y usted no sabe, ay, que me voy a acostar a dormir. No, usted se queda despierto. ¿Por qué? Porque sabe que el peligro está ahí. Pero ellos no se imaginaban el peligro que había. Así somos nosotros. Nosotros no nos imaginamos el peligro que hay ahora. Y entonces ellos están allí y se acuestan a dormir más bien. Ya no es lo que nosotros pensábamos al principio, que no, que va a venir el Salvador de Israel y va a formar su trono, su reino, y los discípulos, claro, no, estamos con el Mesías, estamos con el mejor, vamos para adelante. Pero ya cuando Él dice que va a morir y que ustedes van a quedar solos y que van a ser zarandeados ¿qué hace uno muchas veces cuando está bien triste y aburrido? Se acuesta a dormir. ¿Por qué? Porque uno dormido ya se le pierde el problema. Pero el problema sigue ahí. Usted se despierta y el problema sigue ahí. Entonces, hay que ser fuerte. Así mismo le pasó a Elías. Elías era una cosa de respeto para mi forma de pensar y actuar. No, Elías era comprometido y ahí firme profeta de Dios y todo eso, y un día llegó allá y después de que descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, sacó la espada y mató a los profetas de Baal y fueron como 800 en total que mató. Si estoy equivocado me corrigen. Y luego después llega Jezabel y le manda a decir, para mañana usted va a quedar como uno de esos. Y Jezabel no era, y no pégale otro puntazo y ya. ¿Sí o no? Pero ya él, ¿qué hizo? Salió y se fue. Y por allá angustiado,
angustiado y claro, como humano le llegó el temor. Quizás estaba angustiado, con hambre y todo eso, y llegó el temor. ¿Y qué hizo? No, mejor se acostó a dormir. O sea, ¿sí o no? Acostó a dormir después de que alegó y dijo de todo, se acostó a dormir, como quien dice, aquí dejó el problema callado. Pero, aunque es muy maluquito a veces venir los miércoles, y aunque el pastor les diga, no, oren desde allá, desde su casa, yo sé que uno muchas veces más fácil pone las noticias y el desafío. ¿Sí o no? Sí. En cambio, no, acá es donde debemos de estar, orando los miércoles, intercediendo, luchando. Y así vuelve uno y retoma fuerza y sigue. ¿Por qué? Porque la tentación está ahí. La tentación sigue ahí. Hay cosas que... y uno le dice a los hijos, vea, pónganse a orar. Ahora antes de... sí. Lea la palabra de Dios. Sí. Sí. Pero ya, Dios es ese que se encarga de tocarnos al corazón y que nosotros abramos las puertas y le digamos, ven, cena con nosotros y nosotros cenaremos contigo. Y ve uno cómo se ha perdido la reverencia, cómo se ha perdido lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Y muchas veces llega este tiempo y nosotros lo utilizamos en tantas cosas que no honran a Cristo. Y el mundo cada vez va peor. Y cada vez van a llegar más tentaciones. Cada vez va a ser más difícil. La comida sube, los impuestos suben. Todos pensamos que con un cambio de presidente va a ser mejor. Y le pasa a uno muchas veces como unos compañeros míos de trabajo que dicen que ellos quieren que gane Petro para que le regalen una tierrita en la costa y poder poner la hamaca ahí y que Petro lo sostenga. Entonces, no es eso. No es eso. Es orar, trabajar, perseverar, luchar en la gracia de Cristo. Amén. Y Él va abriendo puertas y nos va sosteniendo. Pero cada vez que pongan las cosas peores, ¿qué? Llega Jesús otra vez y lo encuentra uno dormido, diciéndole a uno que ore según su voluntad. Y uno no entiende la voluntad de Dios. No la entiende. Como ser humano uno no la entiende. A mí últimamente me han pasado cosas que está la voluntad de Dios, pero no la entiendo. No entiendo por qué pasa, no entiendo a dónde llegaremos. Invito a los hermanos de la alabanza que nos vamos acomodando y vamos a entonar una canción, una adoración. Y la conclusión fue esa, que en vez de ponernos a tapar los problemas, las dificultades con dormir, mejor levantémonos y oremos.